Hola. Buenas tardes, ¿me oyen? Ahora sí, ¿cómo está, doctora? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Ya vine de mis vacaciones, estoy recuperadita. Qué bueno, muy bien. Eso es necesario para todos un tiempo de oxigenarse, así mismo. Bueno, Claro, doctora, y hoy tenemos un tema súper interesante y es lo siguiente que debido a esta tragedia que todos hemos sentido en el corazón de Sourside, en este derrumbe donde murieron muchas personas, hay ciertos individuos, en este caso nos enfocaríamos en los niños, en las casas, que viven de pronto en complejos altos o en edificios parecidos a esos y tienen ese temor de que les pueda ocurrir lo mismo. ¿Qué nos cuenta acerca de esta situación? sí, claro. Yo creo que, como siempre les digo, que nosotros los padres somos los roles, lo que le damos a ellos, el ejemplo. Y uno de los temas que hay, claro, la edad es muy importante tenerlas en mente, porque cada niño de específicamente diferentes edades pueden tener diferentes preocupaciones. Ujú. Cuando los niños son pequeños, diría antes de los 10 años, se preocupan más que nada en perder en sus padres, porque sus padres son las figuras que ellos consideran que les dar seguridad. Ya cuando empieza la adolescencia, ellos se preocupan más por los amigos. Y así, según van convirtiéndose en jóvenes, pues ya quieren ser más independientes. Pero ¿qué sucede? Que en cada etapa, siempre los niños, mientras más mayores sean, tienen más preguntas sobre ciertos temas de precaución y de cuidado. Pero según la edad, algunos no se sienten con tanto temor porque piensan que todo esto es real. Pero Correcto. para los niños pequeños que están mirando las noticias, los padres deben de tener mucha precaución con la información y el contenido de imágenes gráficas que ellos ven. Ujú. Porque lo que no se dan cuenta es que aunque ellos consideren que es la televisión, los niños están viendo la reacción de las personas alrededor de ellos con horror y están imitando su comportamiento. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que sucedió con el edificio que se cayó, que se capsuló aquí en Miami Beach, yo vivo en Miami Beach, y yo sentí los estruendos de mi habitación, no sé si Wow. ustedes lo saben, porque yo no vivo tan lejos. Ok, es verdad. Mi perrito me trató de despertar esta noche y yo no sabía lo que estaba pasando y pensé que estaba tronando. Wow. Pero es una situación bien difícil para muchos niños, porque también en las noticias vieron niños que habían fallecido, Ujú. que habían muerto con sus padres, con sus familias, y entonces esa imagen gráfica que vieron y fotografías les ha causado mucho temor, porque ellos piensan que en sus hogares no están seguros. Ujú. Recuérdense que el año pasado todo había sido el logo, es quédense en su casa, Ujú. no salgan a la calle, Ujú. porque en la calle está COVID, se pueden contaminar y ahora ¿qué pasa? Están en su casa y sucede una tragedia así de esta magnitud. Entonces los niños se acuestan a dormir mirando con temor porque lo que está afectando es las imágenes gráficas que han visto en la televisión, las conversaciones y lo que oyen alrededor de ellos. Entonces los padres tienen que tener mucha cautela en dando este tipo de información dependiendo de la edad de sus hijos. Y yo sé que Giovanni siempre tiene preguntas, así que no Sí. tenemos mucho tiempo. ¿Qué pregunta tiene A Giovanni? ver, Giovanni, que él empezó motivado a preguntar. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Bueno, lo más interesante es déjeme darle las gracias y hoy amanecí como dándole las gracias a todo el mundo porque es importante esa información que usted le da. Hay muchas personas que no quieren escuchar a una persona que te habla porque creen que tú estás loco o que el tema que van a tratar es un tema tan delicado. Yo creo que usted es tan importante en nuestro programa porque las personas se van abriendo y hay muchos jóvenes y esto lo hago porque conozco a muchísimos jóvenes que no les gusta escuchar a los padres, sino que prefieren escuchar a la voz de un amigo, pero hay veces que escuchan el programa de nosotros y ese mensaje suyo es tan importante, sobre todo aquellos muchachos, doctora, que tienen problemas de droga y que los padres no pueden, no tienen la capacidad de poder controlarlos o de poder decirle lo bueno o lo malo porque no lo aceptan. Pero cuando escuchan un mensaje suyo, yo creo que abren el corazón, abren la mente y le escuchan a usted. ¿Qué mensaje le podría dar a usted a un joven que usa droga? Número uno, que la droga sería, muchas veces lo usan porque quieren aprobación de sus amigos, porque se piensan que se van a sentir, como decimos, cool,
pero la droga puede tomar diferentes avenidas en la vida suya. Una puede ser que puede crear una adicción, y crear una adicción quiere decir que va a estar sujeto a depender de esta química por el resto de tu vida, y te destruye, porque lo que sucede es cuando una persona joven empieza drogas, se frisa el cerebro, como decimos, se congela el cerebro, porque la persona en ese momento no desarrolla las habilidades que debe desarrollar en diferentes etapas de su vida. Se pierde, congelarse el cerebro, como decimos nosotros, se pierde ciertas etapas de la vida. Por ejemplo, graduarse, puede haber un retraso escolar, tener novia o novio, salir a festejar las diferentes etapas de diferentes familiares, porque si están endrogados, pues la mayoría... Es como falta de aceptación, doctora. La persona tiene como falta de aceptación. Mucho por falta de aceptación, y otros lo usan como medio para manejar su estrés o manejar sus problemas y sus conflictos. Y se sienten que es un automedicado. Lo que no saben es que la droga, al crear adicción, les va a crear un variante en su cerebro, donde ya es muy difícil recuperarlo de nuevo. Lo más posible es que necesite muchos años de terapia y rehabilitación para llegar a que su cerebro pueda llegar a un estatus normal o más o menos funcionable. Entonces los chicos cuando lo hacen impulsivamente. No necesariamente es a lo que ellos estaban pensando en el momento para salir del problema. ¿Y pensando que va a crear un problema, lo que hacen es crear un problema mayor. Doctora, y que por ejemplo, anteriormente, cuando decía arrestaban a un joven, cuando lo acusaban porque traía 20 gramos de marihuana, por decirlo así, le abrían un caso, tenía un caso por el problema. Ahora es normal, o sea que no, hay solo que esté bajo la influencia de la droga en este momento, pero el muchacho puede llevar una cierta cantidad de droga y no es arrestado. Entonces, ¿qué sucede con esta libertad? ¿Estamos dando libertad o es normal? ¿O es parte que cada uno de los jóvenes tiene que tener una autoestima o escuchar a alguien o a un profesional? Bueno, estamos hablando de la palabra quién dicta que es lo que es normal, la sociedad. Sí. Si la sociedad dicta que es normal que los chicos fumen marihuana y hay un nivel de aceptación, pues ellos consideran que la sociedad lo está aceptando. Pero en otras sociedades, por ejemplo, en otras culturas, eso no es aceptable. Tienen que esconderse para hacerlo. Entonces, sin darnos cuenta, le estamos dando permiso a los jóvenes que esto es algo que se puede hacer, que es permitido. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, yo he tenido padres que han venido con los chicos porque le van descubriendo marihuana en la habitación y ellos dicen, pero es que todos mis amigos fuman. Entonces, para ellos... Ese es el detalle enorme. Exacto. Entonces, los padres me dicen, pero eso no es normal que mi hijo fume marihuana. Y él dice, para ellos es normal porque para ellos es algo que es compartido, es común, es algo que todos los jóvenes, ellos se sienten que si no lo hacen... No, pero la pregunta, doctora, por ejemplo, cuando nosotros como padres, porque eso me pasó a mí, o sea, yo tuve hijos ahora tienen 33 años, 30 y 28 y se ríen conmigo, pero dentro de la parte que ellos dicen que eso es normal, pero no es normal, doctora. Claro que no lo es, no lo es. Porque cuando tú vienes a ver... Todo, sí. Hay un grado de aceptación diferente al que había en los tiempos de nosotros. Entonces los jóvenes se piensan que es algo normal y que hasta inclusive es sano que ellos fumen, porque para los niños que tienen deficiencia de atención, sí, en muchos casos les ayuda a enfocarse. Pero eso es porque tienen otro tipo de problemas. Les ayuda también, y lo utiliza para medicarse. Ok, perfecto. Doctora, a mí me gustaría, todos los temas que usted toca son bien interesantes porque tiene la preparación y tiene la capacidad de poder aclararnos, y a nosotros nos encanta porque cuando hablamos de estos temas me siento como protegido, y creo que Wendy de igual manera, porque no estamos hablando una locura porque estamos transmitiendo en vivo en 1450 AM y en 101.9 FM, y que creo que las personas nos hemos caracterizado por traer personas que tienen mucho conocimiento en diferentes áreas, y una de ellas es usted. Muchísimas gracias, doctora, por aclararnos y por ayudarnos siempre.
mucho y recuérdense que estoy de nuevo aquí en acción, como decimos. Muchas gracias. El tema de la semana que viene, vamos a ver qué tema quieren los oyentes que yo hable, para siempre cubrir las áreas que a ellos les interesan. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora, y que pase buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Gracias. Bye. Déjame decirte, Wendy, que la mayoría de los jóvenes, ella tiene muchísima razón, la mayoría de los jóvenes creen que es normal, y como las autoridades han bajado la medida de seguridad para cuando tú llevas marihuana, entonces ellos creen que al bajar la actitud de hacer un poco más dócil, en el dado caso de traer cierta cantidad de producto, entonces creen que es un poco más legal. Yo creo que fíjate que se ha hecho en muchas ocasiones que hemos tenido a muchos expertos, y sobre todo expertos en la policía, que hay veces que es lastimoso arrestar a un joven entre una edad de 15 a 19 años, a 18 años, y que le crees un expediente, donde ese expediente dice que traías, o ya es una felonía, porque a partir del momento, o era una felonía, a partir del momento que tú tenías 20 gramos de marihuana, ya eras una persona que deberías de ir a la cárcel 1 año y 1 día a cumplir. Entonces, es lastimoso que por una bobería que después el joven, cuando tiene 19 o 21 años, o ya cuando ya tiene una familia y se da cuenta que fue una locura hacer este tipo de traer este tipo de problema a la familia y a él mismo, entonces se ven obligados a que tienen un expediente manchado para encontrar un trabajo, para poder buscar una buena relación. Entonces, a partir de ese momento, yo creo que al bajar las autoridades, la cantidad, la severidad del problema, no quiere decir que están aceptando, quiere decir que están colaborando para que los jóvenes no tengan tanto problema para encontrar un empleo posteriormente. Yo creo que es muy importante, Wendy, la ayuda de una persona, de un psicólogo o de una persona que estudie psicología, para que dé este tipo de información a los jóvenes. Bueno, y de hecho, durante la conversación que tuviste con la doctora, me encantó un punto que lo hemos tocado en otros programas, y es el tema de que muchísimos jóvenes entran en el mundo de las drogas por el tema de la aceptación social, de involucrarse en cierto grupo social, donde en ese grupo social lo normal para ellos, que no es normal, es el consumo de las drogas o del alcohol. Entonces muchísimos jóvenes entran en ese mundo simplemente para buscar esa aceptación social, y luego es un mundo donde definitivamente lo que se encuentran son cosas negativas, y posteriormente, cuando, como lo dijiste, ese joven va a formar una familia e inclusive lleva ese mismo patrón criando a los hijos, porque vemos que hay muchísimas familias que se crean con ese patrón de que los padres fuman delante de los hijos, se drogan delante de los hijos en cuestión de drogas y alcohol, lo que me refiero. Entonces ese patrón lo ve el hijo, y ya tú no le puedes exigir a tu hijo cierta conducta o que no lo haga, porque simplemente para él era normal que en su casa lo consumieran. Eso es así, y realmente la mayoría de las culpas, Wendy, y es el enfoque que nuestra fundación durante estos 10 años y durante toda mi vida es porque los padres, y con toda la autoridad me asumo la responsabilidad. Los padres son los culpables de todos los problemas que tienen los hijos. Claro. ¿Por qué? Por la falta de atención. Cuando un hijo se va de la casa, lo decía Joe Carrillo, en una de las cosas que la mayoría de las personas que el hijo sale de su casa o se lo llevan a la edad es porque en su casa no recibe ningún tipo de atención. ¿Hay algún problema? Hay un virus allá adentro donde hay que atacarlo, y nosotros como padres somos los culpables de no enderezar esa rama. Y de verdad que estos programas y estas ayudas que tienen muchas de las personas que son colaboradores de nuestra fundación, Wendy, hacen que los padres y los jóvenes entiendan a los padres, y los padres entiendan a los jóvenes. ¿Por qué? Porque tiene que ser una cosa neutral.
Yo siempre hablo de una cosa como un tubo, que no sea un embudo, porque los padres queremos mucha atención para que los hijos no tengan mucha atención, sobre todo con los problemas económicos, y que al revés, los hijos quisieran tener la mayor atención. ¿Por qué? Porque ellos necesitan mucha ayuda, mucha construcción. Entonces el problema es que tanto de parte de los padres como de parte de los hijos tiene que haber un balance. Y este balance lo vamos a lograr o se puede lograr a través de muchísimas ayudas, Wendy. Los padres somos la mayor parte de los tiempos culpables de todos los problemas. Yo creo que el problema más grande que está un hijo es entre la edad de 14, Wendy, 14 años hasta los 22 años, que yo creo que es donde necesita una formación. Y hay veces que el hijo te llega a la casa a decir de que fulanito tenía droga, pero oye, no te juntes con ese muchacho porque tú eres bueno, y no le estamos dando la importancia de ver dónde está realmente el problema, por qué ese muchacho también usa droga. Y nos queremos hacer lo de la vista gorda para que no involucrarnos en el problema que tiene el hijo. Es bien importante, Wendy, traer a este tipo de personas, a estos tipos de doctores que ayudan a nuestra comunidad. Y justamente en el tema de la comunicación, de que a alguien le cuenten los problemas, ahí está que también muchísimos padres se niegan a la posibilidad de tener una mano ayuda en cuestión profesional. Ellos dicen que no, que su hijo no necesita ningún tipo de ayuda psicológica. Es que no estamos hablando de que su hijo tiene que necesitar ayuda psicológica porque tiene un problema grave, simplemente porque necesita escuchar una voz externa a usted para que alguien le pueda entender y también le pueda guiar en por qué está metido en ese mundo, pero también cómo puede salir de él mismo. Entonces yo creo que también usted, si es un padre que está pasando por esta situación, no ponga sus dos manos en sus ojos y entienda que este tipo de profesionales es necesario. Hay veces, Wendy, nosotros los padres, o en el dado caso yo que soy papá, nosotros nos tapamos así para no dedicarle tiempo a ese problema. Entonces, pero en realidad, si yo te lo digo, no te va a beneficiar. Yo creo que se necesita de personas preparadas. Y qué bueno que la doctora, y qué bueno que la doctora haya abierto su corazón el día de hoy y decirnos, bueno, la próxima semana tráigame un tema que yo lo voy a estudiar y yo voy a planteárselo a Giovanni para que no me pregunte y no me coja desprevenida. Entonces, vamos a pasarle el tema a la doctora para que nos ayude con un tema tan importante y sobre todo en el crecimiento de nuestra juventud, que es el futuro de nuestro país. Bueno, así mismo. Bueno, y vámonos al